Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en su programa Quiero ser bendición. Recuerden que queremos ser bendición y por eso es necesario sanar el corazón. Ese es el enfoque de cada una de las pláticas, de las meditaciones que aquí tenemos. Es hablar de la herida, pero también hablar de la salida o la sanidad de esas heridas. Entonces, bueno, pues un saludo a todos los pastores que nos estén escuchando y viendo en vivo y a aquellos que lo hagan después. Gracias a Dios porque hay un buen número de pastores que se están acercando al programa y que disfrutan de este programa. Que Dios les bendiga grandemente y que sea de gran bendición. Y bueno, pues también saludos y bendiciones a toda la familia de la fe, empezando con la familia Avilés López aquí en Morelia, y pues de ahí para adelante, ¿verdad? Son muchísimas familias, tenemos más de 500 contactos, así que sería imposible mencionarlos en una transmisión, así que bendiciones a todos. Y bueno, pues el tema de esta noche es la traición. La traición. Y no es canción, no es poema, no es decepción, es una realidad. La traición es algo, es un sentimiento, es una herida de un corazón muy enfermo, muy enfermo. Y bueno, Dios nos libre de ser nosotros los traidores, los traicioneros. Pues mejor que recibamos nosotros la ofensa, la maldad, y no nosotros convertirnos en Judas, ¿verdad? Es otra de las etiquetas para Judas, la traición, porque pues él se la ganó a pulso, ¿no? No estamos inventando nada. Así que este es nuestro tema en esta noche, la traición. Es algo definitivamente que suena fuerte, muy fuerte, porque sí lo es, pero no necesariamente implica pleito. La traición no necesariamente implica pleito. Judas nunca peleó con Jesús. Para más, el apóstol Pedro pues andaba platicando con él en son de reclamo, si ustedes quieren, en son de réplica, en son de salir de sus dudas, en son de hasta aconsejar al Señor. Se la dio de consejero el apóstol Pedro cuando Jesús abrió su corazón y dijo lo que las profecías pues hablaban sobre él, que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado y que la gente pues menos indicada iban a ser los que lo iban a llevar a la muerte, a la cruz del Calvario. Y bueno, pues ahí Pedro, ¿verdad? Dice, Señor, ¿cómo? Y todo, pues hasta de consejero la hizo Pedro ahí, pero Judas nunca lo vemos discutiendo, peleando, y fue el gran traidor. Así que es algo muy fuerte la traición, pero no necesariamente implica pleito. Por el contrario, los movimientos y los ataques de la gente traidora son muy sutiles, de tal manera que la persona que sufre la traición se da cuenta hasta que recibe el golpe. Antes no, a menos que tenga muy desarrollado el don de discernimiento y que su comunión con el Espíritu Santo sea muy fuerte. Puede ir sospechando, puede ir entendiendo los pasos del traidor, tal y como pasó con Jesús. Para Jesús no fue ninguna sorpresa lo que Judas hizo, ¿verdad?, de traicionarlo. Es más, Jesús lo estuvo invitando 2, 3 veces antes de que cometiera eso, pues a que no lo hiciera, a que ahí dijera, oren por mí, por favor, o Jesús, ¿qué puedes hacer por mí? Porque pues yo siento eso en mi alma, ¿verdad? Y Satanás me está tentando en eso.
pero no, decidió cerrar su corazón y que Satanás siguiera llenando su corazón de muchas cosas que vamos a ver más adelantito, pero pues que finalmente todo desbordó en la traición. Así es, la traición es motivada por enojo acumulado, resentimiento, odio y venganza. Es decir, son los pasos. Primero, pues un enojo que se va acumulando, que no lo puede uno sacar, que no lo puede uno manejar. Eso se va convirtiendo en resentimiento. Así que cuidado con guardar resentimiento, porque el resentimiento, si no se trata, va a terminar en odio. Y ese odio va a traer una sed de venganza, que estos son los pasos que realmente una persona que traiciona empieza, ¿verdad? Con el enojo acumulado, y todo esto va derivándose a una venganza que es traicionar a esa persona. La traición se disfraza de varias cosas y de muchas maneras. Se disfraza de adulación, de elogios. Así que hay que tener cuidado cuando una persona pues le elogia tanto, le adula tanto. Hay que tener cuidado porque no necesariamente son sinceras los elogios. Entonces, la traición, lo hemos visto psicológicamente, ¿verdad? Que se disfraza de adulación, se disfraza también de porras, ¿sí? Es el primer fan, es el primero que dice, adelante, arriba, usted o tú, de acuerdo a como esté la costumbre, ¿verdad? De relacionarse, y es el primero o la primera echando porras y porras y porras, y tú dices, es mi fans número uno. Cuidado porque te podría traicionar. También se disfraza la traición de abrazos y de besos. Judas abrazaba al Señor, besaba al Señor, y cuando lo entregó, pues también lo entregó con un beso. Y en muchos casos vemos esto. Es más, hasta en las telenovelas y en los cortometrajes se ve esa hipocresía. Y también en las invitaciones a comer. ¿A quién no le gusta que le inviten a desayunar o a comer o a cenar? ¿A quién no le gusta que lo inviten pues a un viaje, a una albercada, etcétera? Es agradable, es bonito. Y por favor, si usted lo hace de corazón, no deje de hacerlo. Sigue invitando a sus amigos, sigue invitando a los cercanos, a sus familiares. Si de corazón lo hace, siga haciéndolo. No se crea en ningún momento, se ponga esa ropa de traidor, para nada, porque pues no todos los que invitan son traidores, pero estamos alertando, ¿verdad?, de que es uno de los disfraces, que a veces la persona que más nos invitaba a salir con ella, que más nos invitaba o que nos regalaba inclusive cosas y cosas y cosas, pues solamente Dios conoce su corazón, ¿verdad? Si desde el principio esa persona ya se proponía llevar a cabo la traición, o fue después, como en el caso de Judas, que Satanás se le metió, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero sí que sirva de advertencia, que la traición se disfraza de todas estas cosas. Así es, también la traición causa un daño grave a su objetivo. El objetivo es una persona y va a causarle un daño muy grave porque mientras está planeando todo eso, ¿verdad?, para traicionar a esa persona, y la otra persona pues no sabe, no se da cuenta, y de repente, ¿verdad?, se siente traicionada, se siente afectada, pues es un daño, es un dolor, es algo muy, muy grave, porque la otra persona puede hasta enfermarse por esa traición, por darse cuenta de que había confiado en una persona que no merecía su confianza.
Entonces recuerda, la traición causa un daño muy grave a la persona que le es hecha la traición. Pues esos daños pues van desde los daños emocionales hasta los económicos, de propiedades, etcétera. Es terrible la traición porque pues una persona, digamos, da su corazón siempre con buenas intenciones y lo que sea, y si se ve traicionada, ¿verdad?, esa confianza, pues viene una decepción, viene una depresión, viene amargura, viene desaliento, y de ahí sígale, ¿verdad? Y dependiendo qué tipo de traición. Imagínense si la traición fue quitarle a su mujer, o quitarle a su varón, o quitarle una propiedad, pues son cosas que duelen, y duelen horrible, ¿no? Así que por eso se ha dicho que causa un daño grave. Y bueno, también la traición opera a espaldas de su objetivo. No es franca la persona, sino que apenas da la espalda el disque amigo y lo empieza a crucificar, empieza sus operaciones de maldad, todo enfocado hacia la traición, y esto es tremendo, ¿verdad? Yo recuerdo en una congregación donde solamente había un solo diácono, pues ese diácono tenía que tener mucha confianza conmigo y yo con él, definitivamente, y pues no es por nada, pero pues yo siempre le doy a las personas la oportunidad de sacar la mejor versión de sus vidas. Siempre les doy esa oportunidad. ¿Por qué? Porque imagínense si yo actuara con dolo, si yo actuara con malas intenciones desde el comienzo, no, pues estaría yo grave, estaría yo muy mal. Entonces, obviamente, mi misión, mi llamado, no me permite ser una persona así, sino ser una persona que siempre va a creer en las demás y siempre les va a dar la oportunidad de ser como son y de expresarse y no sentir miedo y no sentir desconfianza. Yo así soy, así me hizo el Señor, así agrado al Señor. Pero pues las personas del otro lado no sé de dónde vengan, ¿verdad? Pero ese diácono pues se estuvo aprovechando de esa confianza, de esa amistad, y bueno, lo descubrí varias veces cuando hacíamos cierta estrategia, ciertos planes para la iglesia, para beneficio. Obviamente todo eso venía de mí, esos planes, esos proyectos, y decía, mire hermano, va a ser el acomodo, estos van a ser los hermanos que van a ser líderes el próximo año, pero él era lamebotas de un ricachón, y entonces él, por quedar bien con el ricachón, pues llevaba de manera inadecuada toda la información, y aquella gente lo manejaba a su criterio, no desde el punto de vista del pastor. El pastor es como el chofer de un autobús, que el chofer del autobús sabe cómo están las llantas, sabe cómo está el motor, sabe cuánto lleva de combustible, conoce su unidad y pues hace las cosas, programa sus viajes para que todo salga bien. Entonces el pastor es así, conoce pues los dones, conoce el testimonio, conoce a su iglesia, conoce a su rebaño, y en base a eso pues hace los planes. Y uno pues se ve obligado, porque así es la iglesia bautista, se ve uno obligado pues a compartirlo con los más cercanos, en este caso los diáconos. Y como él era el único, pues con él, y él no tenía ningún derecho de ir y pues darlo a conocer. Pero repito, era el lamebotas de aquella persona. Y bueno, aquellas personas
hacían sus estrategias, decían y pensaban lo que yo no había pensado, y cuando se llegaba a la reunión de negocios para hacer esas propuestas, pues ya me habían comido el mandado, ya llevaban ellos pues sus propios candidatos y cosas, llevando la contra y afectando, porque lo que uno ponía o quitaba, pues era para el bien de la congregación. Siempre lo dije, es para el bien. Yo aquí, yo no sé cuánto tiempo voy a estar, así siempre he manejado, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo, pero el tiempo que yo esté, no tiene comparación con ustedes, porque a lo mejor yo voy de paso, pero ustedes son de casa, ustedes son de acá, y aquí se van a quedar. Así que yo no tengo ningún interés en quedarme con la propiedad del templo o con alguna propiedad de la iglesia. Yo no tengo ningún interés en eso. Yo voy de paso. No sé si ese de paso sea estar 10 años acá, 20 años acá o 2 años solamente. Yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero ni así, hermano. Hagan de cuenta que una desconfianza, ¿verdad? No, mejor pongamos este elemento aquí, este elemento allá, porque así va a cuidar el dinero, va a cuidar el templo, oiga, ¿cuál era la confianza para trabajar? Pero pues ahí estaba el amebotas, ¿verdad? Y traicionando, nada más daba yo la espalda y me hacía pedazos. Hermano, qué tremendo es esto, ¿no? Y yo puedo contarles tal y como es, pero el Señor sabe que pues lo he perdonado, y máximo ahora que pues Él está en su lugar y yo estoy en mi lugar donde Dios me ha puesto, ¿verdad? No tengo nada que, pero sí tenía que ilustrárselos para que ojalá del otro lado pues comprendan los diáconos que están del otro lado y familias y hermanos por favor no hagan eso con sus pastores, no hagan eso en su trabajo con su jefe, aunque no sea de la iglesia, aunque sea una empresa terrenal, ¿verdad? No hagan eso, no se manchen las manos de esa manera. La traición también significa romper un pacto. Esto es la confianza más sagrada de una persona. Y voy a ilustrarlo con el matrimonio, porque en el matrimonio hablamos de un pacto, ¿verdad? Un pacto que se hace ante Dios, de ser fiel el uno para con el otro, hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Es un pacto que se hace, el matrimonio es un pacto. Pero cuando uno de los dos cónyuges, ¿verdad?, falla, adulterando, pues esa es una traición. Y yo creo que muchas personas que han sido víctimas de esto, pues entienden el dolor que se siente cuando es traicionado ese amor, ese pacto que se hizo en un altar. Me imagino que es doloroso, se pierde por lo que en consejería hemos escuchado, se pierde la confianza, es muy difícil que la persona vuelva a confiar, y muchos matrimonios es muy difícil que se restauren, porque la mayoría termina en el divorcio. ¿Por qué? Porque la confianza que una persona le entrega a la otra, pues es traicionada cuando alguien actúa de esta persona. Pero lo mismo sucede cuando se hace un compromiso de socios en un trabajo. También se ha visto donde dos se unen para emprender un negocio y se hacen esos dos socios y van bien, marcha muy bonito todo, en común de acuerdo, pero de momento uno de ellos ve la manera de cómo desviar los fondos, cómo ir sacando provecho de esa alianza, y llega un momento en que ¡pum!, el que dio mayor dinero, el que tuvo el proyecto en su mente y el que invitó al otro, se queda sin la empresa, sin el negocio, porque el otro se portó más vivo, cree él, ¿verdad? Y lo quitó. Eso es una traición también
fea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rompe un pacto, aunque ahí no firmaron un pacto, no se dijeron, pero las palabras pesan y las palabras nos comprometen en ese tipo de compromisos. Entonces, significa romper un pacto. ¿Cómo se gesta la traición? Es decir, ¿cómo se cocina? ¿Cómo se da? Es que eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede decir? ¿Se puede fotografiar y decir en ese momento? Claro que sí, claro que sí. Se gesta a partir de la toma de una decisión, la decisión de quitar los ojos de donde estaban puestos y ponerlos en otro objetivo, y de quitar los oídos de donde estaban puestos y ya ponerlos en otro lado, ¿verdad? Así se gesta la traición. Ahorita lo vamos a ir aclarando esta parte. Bueno, vamos a ver ahora personajes bíblicos que traicionaron. Vamos a conocer algunos personajes y nos vamos a sorprender de que estos personajes manejaron la traición. Y algunos de ellos vamos a ver las consecuencias de su traición. Por ejemplo, dos personajes muy conocidos, todos los que leemos la Biblia los conocemos muy bien, son Adán y Eva. Adán y Eva traicionaron a Dios. ¿Por qué traicionaron a Dios? Cuando pusieron sus ojos en la fruta. Cuando miraron esa fruta o se olvidaron de mirar a Dios. Y entonces se desvió la mirada a esa fruta. Y también desviaron sus oídos a las mentiras de Satanás. Olvidaron lo que Dios les había dicho y pusieron sus oídos a las mentiras de Satanás. Y de esa manera desobedecieron a Dios. Eso es, traicionaron a Dios. Eran amigos de Dios, caminaban con Dios y por cambiar su mirada al fruto, por desviar sus oídos, traicionaron a Dios. Así que cuidado con la desobediencia, porque la desobediencia es un tipo de traición a Dios. Otro personaje bíblico que fue un traidor fue Aarón, el hermano de Moisés. Aarón, el primer sacerdote dentro del pueblo de Israel, fue un traidor. Traicionó en primer lugar a Dios, porque Dios lo sacó a él y a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto, de la opresión que vivieron allá, de la idolatría, y todos ellos estuvieron de acuerdo. Y él era un líder junto con Moisés, que anduvieron tocando la puerta de Faraón para conseguir ese permiso oficial de salir de Egipto. Permiso que siempre les estuvo negando Faraón. Pero entonces, más que nada, él entendió cuál era la visión, cuál era el propósito de Dios y qué significaba sacarlos de ahí. No solamente sacarlos de una ciudad, sacarlos de un trabajo, sacarlos en sí de la esclavitud, sino representaba muchas cosas. ¿Y por qué Dios lo hacía? Porque el ambiente de idolatría no conviene al ser humano. El ser humano no está hecho para ser un idólatra. Y ahí en Egipto estaban atestados de idolatría. Entonces el Señor dice, les voy a hacer un bien o muchos bienes. Uno de los primeros es que se limpien de la idolatría. Y aquí va a ser adoración. Y aquí va a haber un linaje sacerdotal y todo eso. Y el privilegio se lo dio a Aarón. Así que Aarón no era ningún ignorante. Es más, lo instruyó Moisés sobre las vestiduras, qué simbolismo tenían, el templo, que era el tabernáculo, el simbolismo de los colores, de las telas, de todo lo que representaba el sacerdocio. Así que no ignoraba ninguna de estas cosas Aarón,
pero traicionó a Dios, porque en la historia de Israel, el primer acto de idolatría del pueblo fue adorar al becerro de oro que fabricó Aarón. Entonces, qué tremendo, eso ya queda para la historia de siempre. Lo que hizo Aarón, ¿verdad? Eso fue una traición a Dios, porque él pues ya ministraba la adoración para Dios, y lo que Dios tenía que decirle al pueblo, pues él sabía cuál era su función. Su función no era hacer lo que hacían los sacerdotes de Egipto, de pues llevar a la gente hacia el ídolo y engrandecer ese ídolo delante de la gente. No, no era esa su función. En cambio aquí, él hizo con sus manos, con sus capacidades, él hizo el becerro de oro y así traicionó a Dios. Y también de paso traicionó a Moisés, porque Moisés le dijo, hermano y sacerdote a la vez, sabes, tengo que hacer este viaje, tengo que ir ante Dios y tengo que estar, pues yo no sé cuántos días, cuánto tiempo, y esos días, ese tiempo fueron 40 días y 40 noches que estuvo Moisés pues con Dios a solas en la montaña y en ayuno y oración. Pero él no sabía, pero sí sabía que tenía que encontrarse con Dios y estar con él pues el tiempo que fuera necesario. Y bueno, pues el hombre de su confianza era Aarón, y le dice hermano, porque era su hermano en la carne, es más, su hermano mayor. Y también le dice sacerdote, tú eres el sacerdote de Dios. Mira, ahorita no hay por qué moverse de acá, ahorita no hay ninguna otra cosa que hacer, ahorita hay que esperar lo que Dios me diga. Así que te encargo a la gente, te encargo el rebaño. Y aquel dijo, sí, claro que sí, hermano, ¿cómo crees que no? Y se fue súper confiado Moisés. Y por eso pasó una semana con Dios y dijo, es muy poquito, quiero seguir ayunando, quiero seguir estando delante de Dios, que sean 2 semanas, y así se fueron 4, y así se fueron 5 semanas, 40 días de ayuno y oración, porque él estaba disfrutando la presencia de Dios. Llegado ese tiempo, dijo Dios, hasta aquí párale Moisés, ya no vas a poder aguantar más, ya hemos estado el tiempo necesario para ti, y aquí están las tablas de la ley, llévaselas al pueblo, explícales, y continúen el camino que yo les voy a trazar a través de la nube y de la columna de fuego. Bueno, el Señor le da todo eso, Moisés baja bien contento, feliz de que le lleva buenas nuevas al pueblo, le lleva grandes noticias. Y pues mucho antes de que bajara pues a la planicie donde estaba el pueblo, donde estaba el campamento, donde estaba el tabernáculo, pues desde antes de que bajara del cerro, él puede oír ruidos, él puede oír gritos, él puede oír gemidos, él puede oír tremendas cosas que dice, qué bárbaro, esta gente, quién sabe qué está haciendo, pero lo que está haciendo no es bueno. Y bueno, inmediatamente se entera que han idolatrado. Y obviamente cuando Moisés los dejó, no había ningún ídolo. Y cuando regresa ve un tremendo becerro de oro y a toda la gente allí alrededor de ese ídolo, y algunos ya borrachos, otros encuerados, otros haciendo papelitos horribles. Y bueno, dice, no, horriblemente, ¿quién hizo este becerro de oro? No dijo Aarón, yo lo hice. No, mira, pues es que ellos me presionaron, ellos dijeron, ellos me trajeron. No, tú lo hiciste, Aarón. Así que, pues Aarón traicionó terriblemente a Dios y terriblemente a Moisés. Otro personaje que también vemos traicionó a Dios fue Sansón. Sansón sabemos que tenía un propósito desde antes de que naciera, y Dios informó a sus padres que sería un hombre que iba a ser usado para
libertar o salvar a los hebreos de las manos de los filisteos. Y Dios dio indicaciones de cómo iba a ser criado Sansón, y que no tendría o no se juntaría con mujeres paganas, ¿verdad? Mujeres que no adoraran a Dios. Sansón crece y lo primero que hace es enamorarse de las paganas, de las filisteas. Y desde ahí ya está traicionando a Dios porque no obedece lo que Dios dice. Y esa desobediencia trajo como consecuencia que a él lo traicionaron, porque vemos que se enamora de Dalila y vemos que Dalila pues es comprada por varios hombres filisteos y le dicen, mira, te vamos a dar 1100, ¿verdad?, ciclos de plata si tú le sacas la verdad del secreto de su fuerza. Y como no fue uno, sino fueron varios que le ofrecieron esa cantidad, fue algo muy tentador para esta mujer pagana, la cual sus ojos pues se asombraron de la riqueza que iba a obtener, y lo cual muestra que no amaba a Sansón, puesto que estuvo dispuesta a sacarle el secreto de su fuerza. Y hace 8 días hablábamos de la manera en que le rogaba, le hablaba, se hacía con una voz dulcezona, ¿verdad?, hasta que tocó el corazón de Sansón, y Sansón le confesó el secreto de su fuerza. Y ya sabemos por la historia que cuando ella lo duerme, manda que le rapen el cabello, y vienen todos estos filisteos contra él, y Sansón cree que va a hacer nuevamente sus hazañas, pero ya la fuerza se había apartado de él, y esta es la manera en que lo atrapan. Le sacan los ojos y lo ponen a trabajar como bestia, ¿verdad?, ahí para los filisteos, burlándose de él. Sansón traiciona a Dios, pero él es traicionado por Dalila. Aquí hay una enseñanza, joven, sobre todo para los jóvenes cristianos. Hay una ordenanza de parte de Dios: no os unáis en yugo desigual. No hay comparación entre tinieblas y la luz. No pueden caminar juntos. Si tú eres un hombre, un joven de Dios, tú eres una mujer jovencita de Dios, no puedes poner tus ojos en personas que no caminan con Dios, que no sirven a Dios, porque vas a ser traicionada. Pero antes de ser traicionada, tú estás traicionando traicionando a Dios. Entonces, cuidado con eso, porque Dios ya dijo cómo debemos tener nuestra pareja, en yugo igual, no desigual. Muy bien, otro personaje bíblico también que traicionó a Dios fue Salomón. Salomón fue un rey extraordinario. Salomón fue el más sabio de todos los reyes de su época y de todos los reyes que lo sucedieron, y también de los que estuvieron mucho antes que él. Él fue un tremendo rey, con mucho conocimiento, con mucha filosofía, con mucho arte, con mucha administración. Bueno, hay tantas cosas buenas de qué hablar de Salomón. Lamentablemente se convirtió en un traidor porque cuando él comenzó el reinado, pues él le dijo a Dios: no me des riquezas, no me des fama, dame sabiduría. Fue muy humilde, y eso hay que admirárselo a Salomón, porque muchos apenas el primer día y ya quieren cobrar quién sabe cuánto, apenas y el primer mes y ya quieren vacaciones y cosas así. Y bueno, pues aquí Salomón da el ejemplo de humildad, ¿verdad? Dice: dame sabiduría, porque yo tengo que ser un rey digno de un pueblo digno. Yo, si me pones acá, es para ayudar a este pueblo, para bendecir a este pueblo. O sea, tiene un corazón limpio, tiene un corazón sano, tiene buenos propósitos, hace buenas peticiones a Dios, y así empieza a caminar y le empieza a ir bien y Dios lo prospera muchísimo.
logra hacer el templo, y hace una obra magnífica, tanto así de que en este tiempo en Brasil, ¿verdad?, hubo una congregación que es una secta que dijo: yo quiero hacer el templo de Salomón acá en Brasil, y lo hicieron, ¿verdad? Y pues obviamente no como el templo de Salomón, pero se inspiraron en el templo de Salomón. Y cuando uno pues puede ver por video ese templo en Brasil, dice uno: caray, cómo era el templo de Salomón, ¿verdad? Y entonces pues hay muchas cosas buenas que hablar de Salomón. Lamentablemente se convirtió en traidor en la recta final de su vida y de su mandato. Lamentable y trágicamente, ¿verdad? Se tuvo que escribir esta parte de su historia y está en Primero de Reyes, capítulo 11. Les voy a leer solamente 4 versículos, pero en todo ese capítulo hay más detalles de estos 4 versículos. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ahí comenzó mal, amando a una extranjera, amando a una en yugo desigual, lo que se acaba de decir. Y dice: a muchas mujeres extranjeras, porque dice: amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, qué cosa, ¿verdad? No solamente hubo una traición, hubieron toda una suma de traiciones hacia Dios. Con cada impía que se metía, traicionaba a Dios. Dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice. O sea, lo que estaba súper prohibido, y con justa razón. Él va en contra de todo eso, ¿verdad? Dando su amor, apostando donde no tenía que hacerlo. Y tuvo, dice, 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, lo dice aquí la palabra de Dios, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Qué está haciendo ahora Salomón? Qué hermosa fue su oración en la dedicación del templo. Vean la dedicación del templo de Salomón, la oración que él hace a Dios. Jala la presencia de Dios, y la presencia de Dios llena de humo el templo. Una cosa maravillosa. Pero ya de viejo se hizo idólatra y ahora está aquí adorando ídolos. Dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Dios tenía razón de prohibir tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y hablando de David, vamos a ver también la traición de David, que él traicionó a Urías. Urías era un miembro de su ejército, esposo de Betsabé, la mujer que codició David un día que estaba de ocioso y estaba en la azotea, y la miró bañándose, la codició, la mandó traer y la embarazó. Cuando se enteró que estaba esperando un bebé Betsabé, pues quiso deshacerse de Urías. No quiso, sino que se deshizo de él, pero mandó ponerlo
en primera fila de la batalla para que fuera de los primeros que muriera. Entonces, de alguna manera lo asesinó, y esto pues fue una traición, porque Uría iba en defensa del pueblo y obedeciendo a su rey. Pero David, con toda la alevosía y ventaja, lo mandó a ponerlo ahí para que fuera muerto y él se quedara con la viuda. Y así fue que la hizo su esposa Betsabé. Pero más adelante en la historia vemos cómo David paga eso que hizo y fue traicionado por su hijo Absalón. Absalón fue su tercer hijo. David tuvo también muchas mujeres, tuvo hijos de varias mujeres. No todos eran hermanos de papá y mamá, sino eran medios hermanos. Y dentro de sus hermanos, pues él tenía a su hermana de carne, así de papá y mamá, Tamar. Y había su hermano primogénito, hijo de David, que se llamaba Amnón. Y Amnón se enamoró de Tamar, y dice la Biblia que la tomó a la fuerza, o sea, la violó a su media hermana. Y David no mostró ni dio ningún castigo. Absalón se molestó mucho, se enojó mucho porque David no trajo un castigo a su hermano Amnón por haber violado a Tamar, y lo mató. Absalón mató a su medio hermano, a su medio hermano mayor, en venganza de lo que él hizo a su hermana. Vean ahí cómo el coraje, el odio, la impotencia trajo que Absalón matara a su hermano. Y huyó, Absalón huyó porque sabía que algo malo le podía pasar si se quedaba. Y se fue allá donde estaba su abuelo materno, que también era un rey de Jesús, y allá estuvo por 3 años. Un día David dijo, bueno, no voy a perder a mis 2 hijos, ya uno murió, ya lo perdí, pero pues falta Absalón, mi hijo, debe estar aquí, y lo mandó a traer. Y vino Absalón, y ahí estuvo en Israel, y empezó a juntarse con los consejeros, empezó a hacer grupitos de personas, se hacía él el consejero, el que también pedía consejo, pero más daba consejos, y mostró una muy buena cara, una muy buena disposición, intención, y se ganó a mucho pueblo, o sea, halló gracia delante del pueblo, y poco a poco empezó a manejar a esta gente para ponerla en contra de su papá y que el reino le fuera quitado a David. Esto hizo que hubiera una gran persecución, pero pues David tenía el ejército, tenía la gente a su favor, y finalmente en esa persecución que hubo, Absalón murió. Pues lo traicionó, pero al final Dios defendió a David. Y vemos cómo estas cosas de traicionar a Dios, traicionar a nuestra familia, traicionar a nuestro padre, a nuestra madre, trae consecuencias. Absalón murió, y murió de una manera muy fea, ¿verdad? Huyendo en esa persecución que tenían entre su papá y él, o los soldados de su papá. Entonces, veamos cómo David traicionó de una manera cruel a este hombre Urías, pero también él fue traicionado por su hijo Absalón. Bueno, otro personaje más que encontramos en la Biblia, que pues es el traidor de traidores, es el que se ganó la medalla de oro en cuestión de traición. Estoy hablando de Judas. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? La traición fue de esta manera. A Judas, como a los demás apóstoles, a ellos más que todo, les constaba la calidad de persona que era Jesús. A ellos les constaba que Jesús no era ningún hipócrita, no era ningún malvado, y que Jesús no tenía ningún interés en el trono de Roma. No tenía ningún interés en constituirse el rey de los judíos desde el punto de vista político. A ellos más que todo les constaba
que Jesús era el Mesías. Cuando ellos veían los milagros de cómo calmaba la tempestad, se quedaban asombrados y decían, es el Hijo de Dios. Cuando veía que Jesús sacaba demonios de quién sabe cuántas personas y que sanaba a diestra y a siniestra, ellos decían, una vez más comprobamos que es el Mesías, el Salvador de Israel, que Él es el que estamos esperando. Y que Jesús decía una y otra vez que no le interesaba el reino de Herodes. Lo dejó bien claro, bien establecido. Así que por eso fue traición. Porque pues a los discípulos les constaba las intenciones de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes y todo lo que esa gente decía es que Jesús quería llegar a ser el número uno entre los judíos y quería llegarse a sentar en la silla de Herodes y quería ser más que Pilato y quería ser más que el sumo sacerdote. Y bueno, ellos falsearon los datos, ellos falsearon la información y así que sabiendo Judas que ellos estaban en un error, que ellos no estaban viendo al mismo Jesús que él veía, por la ambición, por la codicia del dinero, pues fue y negoció, sabiendo que lo que andaban buscando y buscando era llevar a Jesús a la muerte. Entonces él se las puso muy fácil, le dio la espalda a Jesús y lo fue a entregar por unas cuantas monedas de plata, que después se arrepintió y las tiró, porque pues ahí se dio cuenta, ¿verdad?, que la había regado. Sin embargo, tampoco se arrepintió, solamente se remordió un poco de su conciencia de lo que hizo, pero no se arrepintió porque se quitó la vida. Nadie que se quita la vida conoce el arrepentimiento. El que se arrepiente no se puede quitar la vida. Respeta la vida, respeta a Dios como creador, que Él dio la vida a través del nacimiento y Él es el único que tiene derecho a quitarla a través de la muerte. Entonces, Judas traicionó a Jesús. Ahora vamos a ver iglesias que traicionan a Jesús. Iglesias. Aquí vamos a hablar a todos los que estamos dentro de una congregación cristocéntrica, ¿verdad? Estas iglesias del Apocalipsis vamos a estudiar y vamos a ver que de 7 iglesias de las que nos habla al principio el libro de Apocalipsis, 5 de ellas son traicioneras, 5 de ellas traicionan el corazón de Jesús. Y miren, la primera de ellas es Éfeso. Esta iglesia, dice ahí en Apocalipsis, que esta iglesia trabajaba, servía, enseñaba, ayudaban, o sea, era una iglesia que estaba activa. Pero su traición fue que dejó su primer amor. De esto se queja Dios cuando le habla a esta iglesia y le dice, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Que hacían todas las cosas, pero sin amor. Las hacían solo por costumbres, solo por religión, solo por su conciencia, pero no por amor a Cristo. ¿Y qué significa dejar el primer amor? Significa quitar al Señor Jesús del trono de tu corazón. Cuando tú ya no le das ese primer lugar a Jesús, ya no le amas como creías amarle en un principio, entonces has dejado tu primer amor. Y esa es una traición. Otra iglesia del Apocalipsis, de las 5 que traicionaron al Señor, fue la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, ese era el nombre de la ciudad, ahí en Asia Menor. Ahí en Pérgamo habían muchos templos paganos, muchos templos paganos, pero muchos. Por eso dice esta porción
donde se habla de la iglesia en Pérgamo, ahí en Apocalipsis, que ahí estaba el trono de Satanás. Vean cómo se relaciona muchísimo la idolatría, hechicería, brujería y satanismo con Satanás. Es decir, donde quiera que hay presencia del mal, Satanás está, pero a través de los demonios. Pero donde la idolatría está, pues hasta arriba, y la brujería y todos esos males, y la mundanalidad, donde todo está disparado a que se esté pecando y pecando y pecando y pecando, a que el hombre sea una fábrica de pecado, sin duda ahí es donde está el trono de Satanás, porque Satanás no es omnipresente como Dios. Dios es omnipresente. Eso significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Amén. Satanás no. Satanás, si escoge estar al norte, no puede estar en el sur. Pero ustedes dirán, pero en el sur también hay presencia de maldad. Es cierto, pero no está Satanás ahí directamente. Su trono está en un lugar determinado, en un lugar concreto, que en este caso, en este ejemplo, digamos, el norte. Pero en el sur están los demonios. Y la presencia del mal es a través de los demonios. Pero entonces, de esa manera estaba el trono de Satanás en Pérgamo. Y recuerden, había muchas iglesias, mucha idolatría pagana y mucha mundanalidad. ¿Y saben qué? Esta iglesia empezó a dejar entrar la mundanalidad. Cuidado, cuidado, hermanos, porque esa estrategia la sigue usando Satanás. Satanás quiere que en la iglesia haya muchas cosas paganas. Analicemos todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo defendemos esas cosas y veamos si son bíblicas, si tienen respaldo, sustento bíblico, o solamente nuestro sustento está en la tradición. Es que así nos los enseñaron los americanos, es que así nos los enseñaron los misioneros, los fundadores. Veamos, si tiene sustento bíblico, hay que seguir sosteniendo esa práctica. Pero si esas prácticas no tienen sustento bíblico, solamente sustento histórico, tradicional, pues podemos soltarlas y adoptar los principios bíblicos. Eso es sabiduría de Dios. Pero ¿por qué? Porque pudieron haber introducido sin haber sido una mala intención, por supuesto, haber introducido alguna práctica, alguna cosa que hoy está ahorcando a la iglesia, que hoy está asfixiando a la iglesia y que no la quieren soltar los líderes ni los fundadores porque dicen, no, pues es que esa es nuestra identidad, esa es nuestra esencia. Cuidado, cuidado, porque se pueden estar aferrando por algo que no, pero hay otras cosas más mundanas, ¿verdad? Más mundanas que se introducen a la iglesia. Por ejemplo, hay que tener cuidado en los ritmos musicales. No toda la música debe pasar los filtros para que llegue a la iglesia y se cante, ¿sí? No todos. Hay ritmos africanos inspirados en el satanismo, promovidos por los brujos. Esos sonidos, esos tambores X, no pueden entrar en la adoración, en la alabanza, en la música que la iglesia le canta al Señor. Por supuesto que no puede ser. Pero así también puede ser prácticas. Miren, acabamos de pasar una fiesta pagana, el Día de los Muertos, ¿sí? Cuidado, cuidado, no voy a decir para no herir susceptibilidades, porque está fresquecito y acaba de pasar, pero nosotros no tenemos que andar bailando al son del mundo, que el mundo tiene Semana Santa, que el mundo tiene el barbón de diciembre, ¿cómo se llama? Santa Claus, que el mundo tiene que los Reyes Magos, hay también nosotros, que la noche de brujas, hermanos,
cuidado, nada de andar haciendo noche de disfraces, ¿verdad? Ay, también nosotros, pero aquí nada más entre hermanos, aquí entre puros diáconos, ¿verdad? Aquí entre puros amigos. No, hermanos, no. De eso se queja el Señor a la iglesia de Pérgamo. Y por eso la iglesia de Pérgamo traicionó al Señor. ¿Por qué? Porque toleró toda esa mundanalidad que llegó a la iglesia, la toleró. No fue firme y decir esto no pasa, esto no entra a la iglesia. Otra iglesia que traicionó al Señor es la iglesia de Tiatira. A esta iglesia Dios le dice que lo que tiene contra ella es que tolera a Jezabel y sus enseñanzas. Jezabel fue una persona real, una mujer real del Antiguo Testamento, allá en el tiempo de Elías. Y esta mujer era pagana, pero se casó con el rey Acab, rey de Israel. Aquí Acab cometió ese error, esa traición a Dios, casándose con una mujer pagana. Y esta mujer era, aparte de ser pagana, era una profeta falsa allá en su reino, ¿verdad? Pero ahora que viene a ser la esposa del rey de Israel, pues ella se constituye en una persona importante, pero controladora, y enseñaba pues todo lo de sus ídolos, sus dioses, y todo eso lo impuso a Israel. Entonces, esta mujer es símbolo de engaño, seducción, perversión y de idolatría. Todo esto lo trajo al pueblo de Israel, pero vemos que esta mujer tenía esa manera de manipular, que todo lo que ella quería, ella sabía cómo mover al rey, y el rey doblaba las manos y así hacía pecar al pueblo de Dios. Hoy en día en las iglesias, las mujeres, si caminamos con Dios y nos tomamos de la palabra de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos ser mujeres de bendición, mujeres que van a ser de mucha bendición a la iglesia. Pero cuando una mujer no se somete a Dios, sino al contrario, actúa como Jezabel, queriendo manipular, queriendo salirse con la suya, sin importar si eso le agrada a Dios. Y créanme que a veces nos ha tocado y lo hay, y ustedes nos van a decir, si ustedes conocen mujeres así en la iglesia, que quieren que las cosas se hagan como ellas dicen porque ellas así quieren. Y a veces no hay una, hay dos, y ahí se están peleando esas dos porque las cosas se hagan como ellas quieren. Y todo esto trae un dolor tremendo y mucho atraso a la iglesia. Entonces, la iglesia de Tiatira había tolerado a Jezabel, no exactamente a esa mujer real, sino a ese espíritu, a ese simbolismo de Jezabel, y habían dejado que mujeres tomaran el control y hicieran y deshicieran lo que era el cuerpo de Cristo, que era la iglesia. Cuidado, mujeres, con eso. Otra iglesia en Apocalipsis que traiciona al Señor es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis dice en Apocalipsis capítulo 3, yo conozco tus obras, le dice el Señor, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense, esa era la traición, de que pues ellos seguían funcionando. O sea, el templo se seguía abriendo los domingos, el templo se seguía abriendo los miércoles, y ellos, porque se abrían, pues decía, pues estamos caminando, estamos siendo iglesia, pero no había nuevos convertidos, no había bautismos, no había discipulado, no había gozo en el espíritu, no había crecimiento espiritual, ni numérico, ni de ninguna manera. No había, solamente porque se abría el templo y porque 2 o 3 ratitas iban a sentar y ya, ¿verdad? Ya con eso estamos haciendo la voluntad de Dios. No, estaban traicionando al Señor.
Y el Señor se los dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La fe es como una planta para que no muera. Hay que echarle su agüita, hay que echarle su abono, hay que echarle su podada, hay que estarle viendo como un ser vivo, hay que darle esa importancia y aquella plantita no va a morir. Así es la fe. La fe no hay que dejarla sin alimento. Tenemos el alimento a nuestro alcance y hay que mantener viva esa fe, esa esperanza, ese amor a través del alimento espiritual, que directamente vamos por ese alimento, pero también vamos por el alimento que hay en la casa del Señor y que es un alimento garantizado, que nos va a dar crecimiento, que nos va a bendecir grandemente. Entonces, ahí está el pecado, ahí está la traición de la iglesia de Sardis, de pues no hacer nada más que solamente abrir el templo, ir a hacer acto de presencia, sacudirse las manos y nos volvemos a ir a casa. Y dejaron de pensar en las almas, dejaron de orar por las almas, dejaron de pensar en su crecimiento espiritual. Eso no se puede hacer porque Dios lo considera traición. Otra iglesia a la que Dios también le confronta y le muestra su traición es a la iglesia de Laodicea. A esta iglesia Dios le dice que tiene contra ella que es una iglesia tibia y autosuficiente y que necesita arrepentirse de eso. Qué tremendo, porque la palabra de Dios dice que ojalá fuésemos fríos o calientes, pero tibios dice que le damos asco y nos va a vomitar de su boca. ¿Qué significa ser tibio? Es una persona que va a la iglesia, que se dice cristiana y que ahí está, tal vez cada domingo, tal vez en cada culto que tenga la iglesia, ahí está. Pero los otros días vive como el mundo, hace lo que hace el mundo y se avergüenza hasta decir que es cristiano. Esa es una persona tibia. Se avergüenza realmente de decir: yo soy cristiano y vivo dentro del templo y fuera del templo como cristiano. Y el Señor dice: te quiero frío o te quiero caliente. O sea, frío, nada conmigo. Caliente, todo conmigo. Pero no puedes estar en término medio. Tibio, no, porque eso lo desprecia el Señor. Y la autosuficiencia de esta iglesia era que decía ahí en Apocalipsis 3, verso 17, le dice Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, vean, la gente que piensa que por tener recursos económicos, por tener dinero, por tener una profesión, no necesita involucrarse en la iglesia, está muy equivocado. Porque para Dios esa gente que no le busca, que no depende de Él, es pobre, desventurado y desnudo. Y eso es una traición a nuestro Dios, querer la autosuficiencia y querer vivir de una manera tibia. Bueno, ya nos pasamos de la hora, pero si usted está todavía con vida del otro lado, pues qué bueno. Ya voy a concluir, solamente decir esto: la mala noticia de la traición, amados hermanos, es de que la traición viene a la alza. Está profetizado y estamos viviendo tiempos proféticos. Así que estemos bien conscientes de esto y que Dios nos libre
de que nosotros seamos unos de esos traidores. Que Dios nos libre de veras, porque como lo hemos visto acá, ¿verdad? Tanta gente traidora, tantas iglesias traidoras, y que no puede ser, no puede ser. Mateo 24, versículo 10 y versículo 22, recuerden, estamos dentro de lo profético, dice así, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Puede ver ahí la traición? Se entregarán unos a otros ante las autoridades y unos a otros se aborrecerán, dice. Luego el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Grande es la misericordia de Dios. Pero hermanos, está profetizado pues. ¿A quién va a entregar usted? Ore, Señor, no permitas que en mi corazón entre esa maldad de traición. Y si yo observo que en mi vida he sido traicionero, no al grado de Judas, ¿verdad? No al grado de lamebotas, no a esos grados, pero puede usted, si es honesto, y decir, sí, tengo ciertas tendencias, tengo ciertas cosas que parecen que si no tengo cuidado, puedo convertirme en estos tiempos proféticos en un traidor y puedo delatar a quien no deba yo delatar. Y puedo yo darle la espalda a quien no debo darle la espalda. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Finalmente vamos a ver ahí en el capítulo 10 de Mateo. Mateo capítulo 10, versículos 17, 21 y 22. El 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. 21 y 22. El hermano entregará la muerte al hermano. Fíjense, qué traición. Traición de entregar a la muerte. Si entregar a la cárcel es una dura traición, pero ahora entregarlo a la muerte, eso es tremendo. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que, mis amados hermanos, esa es la mala noticia, ¿verdad? Que estamos en tiempos proféticos y que esa situación es tan dura, tan fuerte, tan demoníaca, que podemos entregar a lo más sagrado que Dios nos ha dado, al Padre, a la Madre, a los hijos, al hogar. ¿Cómo está tu corazón? Ahorita porque pues estamos bien, ¿verdad? Ahorita porque no hay amenazas, pero si hubiesen o cuando vengan esas amenazas, y de hecho el Señor por eso va a cortar estos días, porque si no, todo el mundo nos entregaríamos, ¿sí? Todo el mundo nos convertiríamos en Judas, en Salomón, todo el mundo nos convertiríamos en Aarones. Así que cuidado, hermanos, cuidado. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros y no traicionemos a nadie, por bien de nuestro corazón. Que Dios se encargue de las demás personas, que Dios se encargue de los malos, pero nosotros no traicionemos. Amén. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.